Bueno, mi nombre es Federico Montenegro y voy a presentar este trabajo que tiene por título Estudio computacional de un sistema de acumulación estructural orientado a refrescamiento bioclimático primero del sultán, que fue trabajado con Marco Hom también. Este, bueno, como manera de introducción, en el plano internacional en las últimas décadas se viene abordando la problemática referida al consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad, de acuerdo al último informe anual de la Agencia de Energía Internacional, los edificios y los sectores de construcción representan el 36% del consumo final de energía y aportan el 39% de emisiones de dióxido de carbono relacionadas a la energía y a los procesos. En consecuencia, existe un gran potencial en la reducción del uso de energía y de emisiones de dióxido de carbono en el sector edilicio mediante el uso de energías renovables. El uso de acondicionadores de aire, ventiladores eléctricos, ya representan alrededor de una quinta parte de la electricidad total en los edificios de todo el mundo, o el 10% de todo el consumo mundial de electricidad. Esto se puede aplicar estos porcentajes también en Argentina. Y todos los años va aumentando más la demanda de energía. Bueno, para reducir la carga de enfriamiento, calefacción, se mejoran las envolventes de los edificios mediante la gestión de ganancias solares y reducción de las cargas internas. Esto se logra mediante los sistemas constructivos activos térmicamente, TAPS. Son sistemas de almacenamiento térmicos integrados a las estructuras edilicias para propósitos de enfriamiento y o calentamiento. Estos sistemas consisten en tubos o ductos por donde circula agua o aire respectivamente, embebidos en la estructura del edificio utilizando activamente la masa térmica del mismo como depósito de energía. La implementación de grandes superficies permite intercambiar calor en grandes magnitudes con un gradiente de temperatura relativamente bajo, convirtiendo a los TAPS en una tecnología con gran potencial para el uso de fuentes de baja exergía. Con fuente de baja exergía me refiero a enfriamiento evaporativo, enfriamiento radiativo nocturno, ejemplos. Además, la predominancia de la naturaleza radiactiva por sobre los otros mecanismos de transferencia de calor permite mejorar las condiciones de confort, un mejor manejo de las temperaturas operativas y reducir el ruido y corrientes de aire causadas por la ventilación. Bueno, en este trabajo, en este caso se trabajó con el método de diferencias finitas implícitas, que tiene la ventaja del método explícito, que este es incondicionalmente convergente, pero es un poco más complicado en implementación. Bueno, digamos, se programó este método en el lenguaje computacional Python. Esto se hizo para resolver en condiciones de estado transitorio, con propiedades constantes y sin generación interna, la ecuación de difusión de calor en medio sólido, bueno, que es la ecuación que está acá, donde la temperatura depende del tiempo y del espacio, y está en grados centígrados, la temperatura el tiempo está en segundos, X son las coordenadas espaciales, y alfa es la difusividad térmica del material. Bueno, acá se puede ver un poco, digamos, cómo sería un corte transversal de un TAPS, que sería un techo, donde se observan algunos parámetros. D1 es la distancia de los tubos respecto al ambiente interior, S es la separación de los tubos, bueno, y acá la imagen derecha es cómo se discretiza el, digamos, en la curva del tubo, cómo se va discretizando. Bueno, suposiciones y condiciones. Bueno, la temperatura circular del fluido en el tubo es constante y uniforme. Debido a la simetría en la distribución de la temperatura con respecto a los tubos, el plano equidistante entre ellos se considera adiabático. Eso es lo que yo me refiero a superficie adiabática en el gráfico este.
Eh, bueno, se desprecia la conducción del material del tubo. O sea, la resistencia térmica del material del tubo es muy chica respecto a la resistencia del sistema en sí. El grosor de los tubos generalmente miden en 1 milímetro, 1,6 a 2 milímetros de espesor. Bueno, también se supone transferencia bidimensional, es decir que, digamos, no hay transferencia a lo largo del recorrido se desprecia, digamos, la transferencia de calor a lo largo del recorrido del fluido de calor portado por los tubos. Bueno, bueno, las condiciones serían que hay, se trabaja con transferencia de calor convectiva radiativa en la superficie externa e interna del sistema. Bueno, después lo que se hizo, la validación. En la validación, bueno, se usó este trabajo de esta fuente que está acá, y consiste en un sistema, bueno, un TAPS, que tiene aproximadamente 30 centímetros de espesor, que está interactuando con un ambiente controlado exterior y un ambiente controlado interior. Bueno, bueno, y para ello se usó un delta de T de 300 segundos y un delta de X de 0,5, de 5 milímetros. Es el tamaño de la grilla y el salto temporal. Bueno, estos autores mostraron los resultados medidos y bueno, simulados. Y acá los tenemos en estas gráficas. Y se puede observar que el modelo definido por nosotros ajusta mejor en la superficie externa. Acá se ven los datos estadísticos. Lo que nos permite comparar eso, que una es mejor que la otra, es este NRMS. Va, digamos. Luego se hizo un estudio paramétrico para optimizar, digamos, la configuración, para optimizar la remoción de calor. Bueno, para ello se modeló un piso que está aislado abajo y tiene una altura de 20 centímetros. Y se usaron temperaturas, digamos, las condiciones de bordes son temperaturas medidas acá en Salto para octubre, la fecha de octubre. Bueno, acá se puede observar en esta gráfica, en la primera gráfica, que cómo es la influencia de la temperatura con respecto al distanciamiento del tubo. Y se observa que hay una tendencia lineal. También se observa que, a menor distancia entre los tubos, mayor es la influencia de la temperatura del fluido cuando más se reduce su temperatura. Después, el otro parámetro que se mueve, digamos, se fue modificando fue el flujo volumétrico, que en esta gráfica se nota que no es tan influente a la hora de remoción del calor. Bueno, en esta gráfica se observa en la primera, en la izquierda, donde cómo influye la remoción de calor con respecto a la distancia del tubo con respecto a la superficie interior. Del lado derecho, cómo influye la remoción de calor con respecto a la densidad de los materiales constructivos. Y se puede observar que cuando está más cerca de la superficie interior, hay más remoción de calor, y cuando es más denso el material, se aumenta la difusividad térmica, mayor es la remoción de calor. Después se comparó un piso con y sin tubo, y se llegó a la conclusión, digamos, se observa en la gráfica, que todo el tiempo el piso con tubos absorbe calor, en una diferencia con respecto a sin tubo de una energía removida diaria de 1,66 megajoules metros cuadrados. Bueno, también se hizo un estudio paramétrico con un techo donde se tuvo en cuenta la radiación exterior, solar y la temperatura exterior. Bueno, acá se observa el gradiente de temperatura que es mayor en la superficie superior del tubo y menor en la superficie inferior del tubo. Esto quiere decir que actúa de barrera térmica. Esto es importante a la hora de controlar la temperatura del ambiente interior. Bueno, las conclusiones, bueno, ya están dadas. Podemos decir en resumidas cuentas
que se puede optar por el distanciamiento. Cuando uno si quiere llegar a construir nuestro sistema, podemos decir que el distanciamiento tiene que ser lo menor posible, en este caso entre 10 y 20, y los tubos tienen que estar más cerca de la superficie interna. También se hizo una comparación entre techo y pared, aislados, en la parte superior del techo y aislado en la parte inferior del piso, y se llega a la conclusión que el techo es la mejor opción para remover calor, ya que aumenta de un 20 a un 30% más que el piso. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por escuchar.